Hermanos, en este día vamos a compartir un poco de la palabra de Dios y vamos a seguir la secuencia que estamos siguiendo. Por favor, vaya al libro de Hechos, en el capítulo 2, y vamos a ver desde el versículo 37 y vamos a leerlo hasta el 42. Bueno, vamos a llegar hasta allá, hasta el 42, desde el 37 al 42. Pedro había hablado de la palabra de Dios, había compartido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si estoy así, ¿yo qué hago? Mire cómo lo expresaron ellos. Dice, al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero yo quiero ver una palabra, esa palabra que está ahí, catanuso. ¿La identificas más o menos? Sí está en nuestro lenguaje. De un traspaso hacia tu corazón, hacia tu alma. Y es precisamente lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12, acerca de la palabra de Dios, que es como una espada que corta. Pedro acababa de darles un sermón, acababa de hablar la palabra de Dios, y esta gente había sido traspasada por la palabra de Dios. Al ser traspasados por la palabra de Dios, esta gente había dejado de oír pesadamente. Esta gente había dejado de oír con oídos sordos. La palabra de Dios había deshecho todos sus argumentos. La palabra de Dios había quitado todas sus barreras, había deshecho todas sus barreras. La palabra de Dios los había puesto en la situación en la que deberían de estar. ¿Y yo qué hago? ¿Qué debo de hacer? Esta es mi situación, ¿qué hago? Vamos a ver algunas cosas en esta mañana, hermanos. Primero, vamos a ser desafiados a través de esos versículos. Después, también vamos a ser conscientes, también obedientes y dependientes. Esas cuatro cosas vamos a ver esta mañana a través de estos versículos. Así que vamos a ver la primera, Hechos capítulo 2, versículo 37. Volvemos a leer, dice:
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe? Me llama mucho la atención cómo esta pregunta nace de un corazón así, confrontado. Quiero compararlo con algunos personajes en la Biblia. Hay muchos personajes que sintieron esto en su corazón al ser confrontados, al ser tocados por Dios, al ser traspasados por Dios. Y uno de ellos, no vamos a ver demasiados porque son muchos, solo quiero darles algunos ejemplos. ¿Qué haremos?, dijeron ellos. Génesis, por ejemplo, en el capítulo 22, si quiere no lo busque, por eso se lo puse ahí, pero si quiere buscarlo, adelante. Génesis capítulo 22, versículo 1, Abraham le dice al Señor: heme aquí, heme aquí. Ahora, es interesante que Abraham nunca le había dicho eso a Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años. Después de 75 años, cuando tenía 75 años, después de ese tiempo pasaron 25 años más para que Abraham pudiera decir estas palabras: heme aquí. Fue hasta que él fue convencido por Dios, fue hasta que él fue confrontado por Dios, fue hasta que él fue pastoreado por Dios, fue hasta que él tuvo una convicción de quién era Dios en su vida, de lo que Dios era capaz de hacer. Dios para ese momento ya le había dado la promesa a su hijo, a Isaac. Y Dios llega con el más grande desafío hacia la vida de Abraham y le dice: entrégame a tu hijo, a tu unigénito, a tu amado, a Isaac. Es increíble porque él ni siquiera le dice: ¿pero para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No le pregunta nada, lo único que le dice es: heme aquí, Señor. Y el siguiente versículo dice: se paró temprano y fue a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y yo no sé tú, pero yo sí tendría muchas preguntas para Dios si Él me pidiera algo así. Pero este hombre se levanta de mañana, ni siquiera se levanta tarde, sino que se levanta temprano para ir a obedecer a Dios. Y estas palabras, heme aquí, es: aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, soy tu siervo, estoy dispuesto. ¿A qué te suenan estas palabras? ¿A una persona dispuesta o a una persona que se está excusando? Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios a toda costa, costara lo que le costara. Aquella promesa por la cual esperó 25 años, Abraham para ese momento tenía 100 años, estaba siendo confrontado por Dios y le dijo: dame a tu hijo, sacrifícalo. Ni lo pensó, se paró de madrugada y fue a hacerlo. Heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto. Mira otro personaje. Ese otro personaje se encuentra en Josué, capítulo 5, versículo 14. Se le aparece una cristofanía, se le aparece Jesucristo al mismo Josué. Y mientras está con él, mira las palabras que le dice Josué en el capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cómo te suena eso? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué es lo que hace un siervo con su Señor? Le sirve, le obedece, hace lo que Él diga. Y Él está diciendo: Señor, mándame. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Josué, la vida de Josué es fascinante. Josué es mi personaje favorito en la Biblia después de Jesús. Por la vida, la trayectoria, la entrega, el amor y la pasión que tuvo por la palabra, por seguir a Dios, por la obra de Dios, por su pueblo. A tal grado que Dios vino a elegirlo como el sucesor de Moisés. Y estando él en un tiempo difícil en el que tendría que enfrentar a 31 reinos, se le aparece el mismo Señor Jesucristo. Josué cae al suelo y le dice esas palabras: ¿qué dice mi Señor a su siervo?
Estoy dispuesto a obedecer. Quiero hacer tu voluntad. Qué interesante que todas las personas que han sido traspasados por la palabra de Dios, qué interesante que cada una de las personas que han sido confrontadas por el mismo Dios, siempre quieren obedecer a Dios. ¿Sabe quién no quiere obedecer a Dios? Quien no conoce a Dios. ¿Sabes quién siempre tiene excusas? El que no sabe la voluntad de su Señor y el que no conoce a su Señor. Mire este otro personaje. En 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1, David le dice a Dios: ¿a dónde subiré, Señor? David estaba en sus jornadas, en su conquista de los reinos también, y le dice, siempre pidiéndole consejo a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde subiré, Señor? Preguntas para Dios: Señor, aquí estoy, ¿qué hago? Otro personaje, y tú sabes mucho de la vida de David, por eso no quiero andar más ahí. Era un hombre obediente, conforme al corazón de Dios, un hombre que se destacó por esa comunión con Dios y pasión por Dios. Se le llegó a llamar, escucha este apodo que le puso Dios: el dulce cantor de Israel. ¿Cómo te gustaría que te apodara Dios? Isaías capítulo 6, versículo 8, heme aquí, envíame a mí. Usted lo ha escuchado, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. ¿A dónde? A donde hay prosperidad, a donde hay todas las cosas, en donde yo tengo mi gozo, en donde yo puedo estar bien, de pie, confiado, en donde yo puedo estar firme. Señor, envíame a mí, a donde tú quieres que yo vaya, Señor, y así sea el peor de los lugares, Señor. Así sea, Señor, a un pueblo caído, derribado, a un pueblo contradictor y pecador, Señor, que odia tu palabra y que detesta, Señor, tus órdenes. Así me cueste la vida, Señor, heme aquí y envíame a mí. Él escuchó las palabras del Señor cuando dijo: ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Este profeta dice: heme aquí, envíame a mí. Hechos capítulo 9, versículo 6, vamos a saltar hasta el Nuevo Testamento ya. Pablo, después de haber sido encontrado con Dios, con Jesús, camino a Damasco, mira las mismas palabras que dijeron esos hombres que habían sido traspasados por las palabras de Dios a través de Pedro. ¿Cómo dijo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Increíble, hermano. Cuando uno es confrontado por Dios, cuando uno es traspasado por su palabra, cuando uno entiende, o tal vez no lo entienda, pero sabes que es Dios, es imposible que hagas otra cosa que obedecer. Quiero obedecer. Nuestra naturaleza no es de obediencia, nuestra naturaleza no es de querer hacer las cosas de Dios. Nuestra naturaleza siempre es de querer hacer nuestra voluntad, mis pensamientos, mis sentimientos, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo sueño. El ser humano se gasta su vida en eso. Jesucristo vino hablando de la parte espiritual a este mundo caído. Y les dijo: ¿por qué? ¿Por qué pones tu mira en las cosas que perecen? ¿Por qué gastas tu dinero en las cosas que no llenan? ¿Por qué acabas tu tiempo en cosas que no aprovechan? Como dijo Pablo, cosas efímeras, cosas pasajeras. ¿Por qué no pones tu mira en las cosas del cielo, en donde ni la polilla ni el orín corrompen, en donde ladrones no minan ni hurtan? ¿Por qué no haces tesoros celestes? Nuestra vida está enfocada en la parte física y pensamos siempre en el hoy, en el mañana, y pensamos solamente qué comeré, dónde dormiré, cómo traficaré, cómo tendré nueva tecnología, nueva posición, nueva posesión, cómo podré tener más, cómo estudiaré más, cómo lograré más cosas. ¿Quién piensa cómo podré servirte mejor, Señor? ¿Cómo podré obedecerte más? ¿Cómo podré entregar mi alma más a ti, Señor? ¿Cómo podría, Señor, hacer tu voluntad, Señor, y llegar a agradar tu corazón tanto como lo hicieron esos hombres, Señor? ¿Cómo podré, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Quién piensa eso?
Estamos tan enfocados en la parte física, hermanos. No somos traspasados por la palabra de Dios. No somos compungidos en nuestro corazón. ¿Sabe que esa palabra es interesante, compungir? Porque en la Biblia aparece esa sola vez. Ellos sufrieron un compungimiento en su corazón. Ellos fueron atravesados en su corazón. La palabra de Dios los desarmó. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en ti? Yo sé lo que hace en mí, pero esta mañana yo quiero que seamos confrontados con preguntas también. ¿Qué es lo que hace en ti? A veces tomamos la Biblia tan a la ligera, hermanos. A veces la leemos tan pesadamente, como si fuera un somnífero. O ni ya eso, ni siquiera la agarramos. ¿Cómo podremos ser confrontados con ella si ni siquiera la tomamos? Dios quiere provocar algo en nuestro corazón. Dios quiere traspasar ese corazón. Y las palabras del hombre no tienen poder para hacerlo. Esos, vamos, échale ganas. Esos, ánimo, si se puede. Esos, vamos, adelante. Eres un campeón, eres poderoso, tú sí lo logras. Eso no logra casi nada en nosotros, hermano. Solo logra levantar más el ego. Solo logra enaltecer más al yo, al ser humano. Pero la palabra de Dios nos pone en nuestro justo lugar. No somos nada sin Él. No podemos nada sin Él. No lograremos nada sin Él. El Señor dijo, ¿de qué te sirve ganarte el mundo entero y perder tu alma? ¿De qué te sirve? Haz esa pregunta y respóndasela a Dios tú. Desde tu propio corazón respóndesela a Dios. Ahí mismo, Hechos capítulo 2, versículo 38 al 40, dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ser salvos de esta perversa generación. ¿Alguien lee Colosenses, por favor? Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Es decir, la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Y este segundo punto, esta segunda cosa que queremos tratar se llama conciencia. Conciencia. La palabra de Dios vino a traspasar a esta gente. Y la palabra de Dios no solo traspasó a esta gente, sino además la hizo consciente. Consciente de una idea, consciente de una realidad. Eso lo logra solo la palabra de Dios. Ellos supieron quiénes eran ellos delante de Dios y lo que habían hecho con el mismo Dios en esa cruz. Pedro les dijo, ustedes lo mataron. Ese Jesucristo al que crucificaron, ese Dios lo ha hecho Señor, Señor y Rey. Cuando somos conscientes, hermano, de lo que Jesús ha hecho por nosotros y por qué lo hizo, cómo lo hizo, entonces nosotros, hermanos, empezamos a tener una conciencia de lo que somos para Dios también. Sí es cierto que somos grandes pecadores y es cierto que nuestro pecado llevó a Jesús ahí a la cruz, pero también empezamos a ver la otra parte, el amor inalterable de Dios, la gracia derramada por el sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz. El costo altísimo
de nuestra salvación. ¿Cuánto tú vales para Dios? Si bien somos miserables, dignos de misericordia, también somos amados por ese Dios, apreciados como joyas y más que joyas valiosas en el reino de los cielos. Tal es tu valor para Dios que entregó su sangre, tal es tu valor para Dios que entregó su vida, tal es para Dios tu vida que dejó su vida en el cielo, su reino, todo por ti. Tú vales, Él te ama. Y yo no sé si vives consciente de eso, tal vez lo sabes, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivir consciente de eso. Cuando tú vives consciente de eso, entonces vives en esa sabiduría, en ese sentir, en ese pensar cada día. Te levantas sobre el amor de Dios, sabiendo que no lo mereces y que no lo merecemos, pero que ese amor está ahí presente cada día. Te levantas sobre su misericordia cada día, sabiendo que no merecerías ni siquiera el respirar hoy, y yo no lo merezco, pero que Dios nos lo regala cada día. Y a veces nos hemos vuelto personas insensibles e ingratas, con hambre de tener más, con hambre de poseer más. Y no nos damos cuenta de las bendiciones, pero a veces hay que ver un poco más abajo. Hay gente que está padeciendo, hay gente que tiene hambre, que tiene frío, hay gente que está sufriendo. Vemos a nuestros hermanos en Chihuahua y yo no sé si no se te hace tu corazón como de cera. Cuando recuerdo que hoy en la mañana yo tuve que comer cuando me doy cuenta que tengo que vestir, y que a ellos les parece un lujo tener galletas. A veces somos tan mal agradecidos. Dios ha sido tan bueno con nosotros cada día. Somos tan injustos con ese Dios maravilloso. ¿Qué razón tenía Él para morir en una cruz? ¿Por qué salvarnos? ¿Para qué? Él pudo haber hecho un mundo mejor, con gente mejor. Él pudo haberlo hecho. ¿Por qué no destruyó este mundo con gente que lo honrara, que amara su palabra, que entendiera que fuera de Él no hay nada? Y entonces tal vez eres consciente de ese amor inmerecido. Y que cada día despiertas sobre ese amor. Y que tú tienes tus miembros bien y que puedes caminar y respirar y puedes ir de aquí para allá. Deberíamos vivir agradecidos con Dios cada día, siendo conscientes de lo que Él hizo. Y esa conciencia no viene sola, hermano. No viene de nuestra gran personalidad, no viene de nuestra gran inteligencia, no viene por nuestro gran carácter, por nuestra genial humanidad. Esa conciencia no viene sola. El ser humano en su mente solo tiene depravación y maldad. Dice la Biblia que nosotros estamos inclinados hacia el mal, de continuo solamente el mal en nuestra vida. Nosotros lo único que podemos sentir es, ¿cómo dijo esa palabra? Remordimiento. Ves a una persona tirada en la calle y dices, ay, pobrecita, y te pasas de largo. Eso no es sentir pena por él, no es sentir arrepentimiento, es sentir nada más, me remuerde verlo ahí. Pero ¿qué hacemos? El ser humano no puede producir eso por sí solo, hermano. ¿Quién lo hace? La palabra de Dios. Por eso Colosenses 3:16, la palabra de Dios dice, more en abundancia en vosotros, more en abundancia, de tal forma que esa palabra, hermano, te traspasa, de forma que esa palabra te llena, despedaza tus argumentos, te hace consciente. Es tan necesario que tomamos en serio eso, hermano.
Esta es la siguiente cosa. Vamos a ver el versículo que sigue. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día 3,000 personas. Y esta siguiente cosa, hermanos, este siguiente punto se llama obediencia. Obediencia. Surgió el deseo en el primer punto, ¿te acuerdas? ¿Qué decía el primero? Queremos. Estaba el deseo de querer obedecer porque la palabra había hecho su efecto en la gente y ellos dijeron, ¿qué haremos? Tengo deseos de hacer este tercer punto. Tengo ganas de poder obedecer, Señor. No fue hasta que la conciencia del segundo punto produjo en ellos esa perfecta forma de obediencia a Dios. Primero el deseo, la conciencia produce esa gran necesidad de hacerlo, y de hacerlo no a nuestra manera, sino a la forma de lo que Él quiere. Y entonces dice, obediencia es la marca de un hijo de Dios. ¿No me cree? Entonces busque por favor Filipenses capítulo 2 versículo 8 y alguien lo lee fuerte por favor. Filipenses capítulo 2 versículo 8, obediencia. ¿Qué dice? Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien que su vida se caracterizó por ser obediente. Alguien al que cuando tú ves su vida, ves una vida de perfecta obediencia a su Padre. Alguien que no se movía solamente por sus intereses, por sus necesidades. Siendo Dios, Él podía cubrir todas sus necesidades en esta tierra, ¿no es cierto? Pero no lo hizo. De hecho, Él tuvo frío y tuvo hambre como nosotros. De hecho, Él tuvo tristeza y tuvo dolor y tuvo quebranto y tuvo gran necesidad. Si tú has tenido gran necesidad, Él tuvo más necesidad que tú. Tú tuviste el privilegio de nacer en un hospital, ¿no es cierto? Atendido por enfermeras, por un doctor. Jesucristo nació en un pesebre, en un sucio comedero de animales, una fría noche. Si contigo han sido injustos, con Él han sido más injustos. Su propio pueblo lo traicionó y lo entregó a un pueblo al cual odiaban. Y si quieres más injusticia, Él fue crucificado como un ladrón, no siendo ladrón, ni siendo pecador. Si tú has sentido soledad, Él tuvo más soledad que tú. Mientras Él colgaba en la cruz, dijo, Padre, ¿dónde estás? No te siento. En el cielo no lo querían y en la tierra no lo querían. Colgado en un madero, había sido hecho maldición por el pueblo, así que como había sido hecho maldición, no podían tenerlo en el cielo ni tener comunión, pero en la tierra los hombres lo habíamos crucificado. En un libro leí, colgado en el madero era la persona más sola en todo el mundo. ¿Te has sentido solo? No como Él. Y pon cualquiera de tus problemas al lado de los que Él tuvo. Y te das cuenta que Jesucristo sufrió tal contradicción de pecadores, cual nunca nadie ha sufrido. Y entonces te das cuenta que su vida marca una obediencia perfecta y dices, ¿cómo después de tanta tribulación y tantos problemas y tantas cosas duras puedes todavía querer obedecer a Dios? Y nosotros queremos desobedecer a la primera. Cuando tenemos un problema, un conflicto, cuando tenemos una enfermedad,
anteponemos cualquier cosa a las cosas de Dios, dijo el pastor. Y te digo una cosa, es cierto, en mi vida es cierto. Y me arrepiento de eso. Porque somos capaces de dejar la obediencia a Dios por nuestros propios intereses. Y empezamos a ver que, digo, soy un cristiano, un hijo de Dios, pero no obedezco a Dios, eso no concuerda. Con razón ese hombre, Gandhi, dijo: me gusta a Cristo, pero no me gustan sus cristianos, se parecen poco a su Cristo. Y eso es terrible, es vergonzoso, porque la palabra de Dios dice que nuestro testimonio debería de estar hablando más fuerte que nuestras palabras en el mundo, para que la gente se convirtiera y supiera que hay un Dios vivo y verdadero. Y dice que eso solo se lograría por la comunión que había entre nosotros y el amor que había entre nosotros. En ese tiempo, el mundo de ese tiempo fue confrontado por el testimonio de los cristianos, a tal grado que les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Les llamaron cristianos porque se parecían a su Cristo, pequeños Cristos. Y hoy nosotros nos llamamos cristianos, pero la gente dice: no se parecen a Cristo. Se llaman cristianos, pero yo no sé si sean cristianos. Solo es un apelativo, solo es un nombre que se pone. Cualquiera se llama cristiano hoy en día. Pero yo creo que Dios quiere que haya una diferencia en nuestra vida, una diferencia real, que se marque no con palabras, sino con obras. Obediencia a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Lo leo. Dice: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. ¿En qué se complace Dios? En la obediencia. Tú vas a ver esa palabra muchas veces en la Biblia, y cuando el pueblo desobedecía, venía gran maldición sobre el pueblo. Mira, por ejemplo, Daniel 9:6. ¿Alguien me ayuda? Daniel, capítulo 9, versículo 6. Daniel 9:6. ¿Qué dijo Daniel cuando estaba confesando los pecados del pueblo a Dios? ¿Qué le dijo? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra suya. Cuando estaba confesando Daniel delante de Dios, él estaba con su corazón muy contristado, muy triste, estaba haciendo confesión por su pueblo, y dice: Señor, reconozco una cosa, que no te hemos obedecido. No te obedecimos, Señor. Y al desobedecer, nosotros nos ponemos en contra de Dios, en contra de su voluntad. ¿Has pensado eso así? Nosotros a lo mejor nosotros tendemos a minimizar las cosas y a decir: no es tan malo. Cuando Dios dice: no robes, y tomas algo que no es tuyo, entonces estás siguiendo en contra de Dios. Y ir en contra de Dios, ¿qué es? Es hacerte su enemigo. Y ir en contra de Dios es ir a favor del diablo. Nosotros a veces no lo queremos ver así, pero así es. Cuando Dios dice en su palabra: no mientas, pero mientes, cuando mentimos,
¿qué es? En contra de Dios. No minimicemos más las cosas, hermanos. Siempre démosle esa medida de pecado a nuestro pecado. Somos pecadores. Y cuando nosotros fallamos a Dios y no obedecemos a Dios, estamos siguiendo en contra de Dios y en contra de su voluntad y somos desobedientes a Dios. Por tanto, nos ponemos en la posición de ser enemigos de Dios. Dijo el Señor, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tú sabes todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Búsquelo si quiere después en Gálatas en el capítulo 5. Pero hablando acerca de esta esclavitud, mire lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a que obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. La obediencia trae justicia, hermano, a tu vida. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, obras de justicia, las obras que Dios quiere que hagamos, son las obras en las que nosotros debemos de persistir y ser obedientes. Ahora, este es un desafío, por supuesto que sí. Nosotros, a pesar de ser salvos en Cristo Jesús, a pesar de haber sido traspasados por la palabra de Dios, a pesar de haber sido compungidos por Él, y a pesar de haber sido puestos en la situación en la que deberíamos de estar y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A pesar de ser conscientes y de tener toda su palabra ahora completa, perfecta, y en muchos casos, a pesar de conocerla toda, fallaremos. Fallaremos por nuestra naturaleza. Dios cambiará eso un día, pero hoy todavía fallamos. Desobedecemos a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces, hermano? Creo que ni siquiera necesito decírtelo. Tú sabes lo que quiere Dios cuando fallas, cuando fallo yo. Que te arrepientas y obedezcas. Sí se vale. Sí se vale caer, pero tienes que levantarte. Sí se vale fallar, pero debes de volver. ¿Te puedes desanimar? Por supuesto que sí, cuando te enfocas en otras cosas. A mí me pasa. Me empiezo a enfocar en otras cosas y entonces viene un desánimo en mi vida. Empiezo a pensar en las cosas incorrectas y entonces ya no siento amor por las personas. Empiezo a ver el mundo con mis ojos y no con los ojos de Dios. Empiezo a tener mis propias opiniones. Empiezo a juzgar. Empiezo a criticar. Empiezo a ver. Empiezo nada más a chismear. Y entonces viene el desánimo a mi propia vida. Yo soy mi propio verdugo porque desobedezco a Dios. Y al desobedecer a Dios, obedezco al diablo. Obedezco a la carne, obedezco a mis sentimientos, a mis pensamientos, y entonces me vuelvo un enemigo de Dios. ¿Qué es lo que te vuelve a la comunión con Dios? El arrepentimiento. Y dice el Señor, vuélvete a mí. Y al volverte a Él, entonces dice, Señor, aquí estoy en el punto en el que comencé una vez más. ¿Qué quieres que haga? Qué maravilloso es ese Dios, ¿no? Que siempre tiene misericordia y que siempre es capaz de darte una oportunidad más. Yo no sé si tú lo tuviste así en el mundo. El mundo no da segundas oportunidades, tal vez da una segunda o una tercera, jamás. Con Dios falla 70 veces 7 y Él sigue levantándote. Él sigue teniendo misericordia de ti. Él sigue viéndote con los mismos ojos de amor que te vio en el principio. No necesitas ni siquiera agradar su corazón. Él ya te ama. Él te amó cuando tú no lo merecías. Cuanto más ahora que eres su hijo, su hija. Y te dice, vuélvete a mí. Yo no necesito otra cosa más que tu arrepentimiento. Dice el Señor. Cuando fallas, cuando te equivocas, cuando pecamos, cuando la regamos, querido hermano, solo necesitas ir y clamar a Dios. Señor, no entiendo las cosas que están pasando, que me pasa en mi corazón, pero perdóname. Y
Dios dice, por supuesto, yo siempre te he amado. Nadie nos ama como Dios, hermano. Nadie nos ama igual que Dios. Y debes de ser consciente de que jamás nadie te amará igual que Dios. Su amor es perfecto. Su amor es inalterable. Su amor te traspasa. Santiago capítulo 3, versículo 3 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan y dirigirlo así todo su cuerpo. Dice: no seas como el mulo, no seas como el caballo, sin entendimiento, es decir, sin... ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál fue la que vimos, hermano? ¿Cuál? No. La segunda, ¿cuál fue? Conciencia. Dice: no seas como un animal que no tiene, que tiene que ser amarrado con un freno, porque si no, no te obedece. ¿Escuchaste por ahí que dicen que el pastor a veces le tiene que romper la patita a la oveja más descarriada? En este punto es real. Dice Dios: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, mi sangre costó. Así que si no obedeces por las buenas, lo cual sería mejor para ti, vas a tener que obedecer por las malas. Y va a ser tal vez después, sí, pero vas a obedecer. ¿Sabes que cuando vienes a Dios no es un juego? ¿Sabes que puedes jugar con las religiones, puedes jugar con las filosofías, puedes jugar con la escuela, puedes jugar con lo que quieras, pero con Dios no se juega? Con Dios va en serio. Y obedeceremos porque obedeceremos, tarde o temprano. Y mejor nos fuera que fuera temprano. Hay muchos testimonios acerca de esas vidas destruidas, quebrantadas, y que al final de su vida solamente dicen: Señor, perdóname, hubiera sido mejor que te hubiera obedecido antes. Te digo una, Salomón. Solamente tienes que mirar Eclesiastés. El fin de todo ese discurso oído es: obedece a Dios. Es: quédate con Dios. Cuando él recuerda ya en su vejez, toda su vida dice: todo esto fue locura, fue una tontería todo eso que hice. Dice: la única alegría que tuve, el único gozo que encontró mi vida, la única vez que encontré sentido a mi existir, fue cuando serví a Dios. Todo lo demás, basura, locura. Deberíamos ponerle atención a lo que dicen esos hombres. Y hay otros ejemplos en la Biblia, y hay ejemplos en la vida cotidiana. No seamos como animales irracionales que no se acercan, no obedecen, si no se les quebranta, si no se les amarra. Y por fin, té con miel y jengibre, se lo recomiendo. Y por fin, dependientes. ¿Dependientes de qué? La palabra de Dios, vamos a recapitular un poquito, la palabra de Dios viene y te traspasa. La palabra de Dios es la única que tiene poder para traspasarte. Cuando la palabra de Dios viene y produce un compungimiento en tu vida, entonces viene a ti las ganas de decirle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Posteriormente viene una conciencia a través del conocimiento de esa palabra. ¿Te acuerdas? Colosenses capítulo 3 versículo 16. Y cuando tú eres consciente, entonces viene la perfecta obediencia y le dices a Dios: es lo que yo voy a hacer. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Estos hombres lo que hicieron fue obedecer.
Pedro les dice exactamente lo que deben de hacer: arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, para que sean salvos. Y dice: porque para ustedes y para sus hijos son las promesas. Es decir, ellos son conscientes que esto va a afectar a las generaciones posteriores. Yo voy a ser bendecido, pero esa bendición pasa también a mis, no automáticamente, sino a través de lo que yo voy a comprometerme con Dios. Y después de eso viene la dependencia. Mire lo que dice el versículo, el último versículo, el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y de las oraciones. Estos hombres que venían de burlarse, de mofarse, de juzgar, de estar ahí delante de los apóstoles y de todos los que habían sido llenos del Espíritu Santo, ahora están con ellos haciendo las mismas cosas que ellos hacían. Estos hombres se vuelven dependientes. ¿De qué? Primera cosa, de la doctrina. Cuando uno ha sido traspasado por la palabra de Dios y animado para seguir la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios y obedecerla, entonces uno busca ser dependiente de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza ¿de quién? De Jesucristo. Y la enseñanza de Jesucristo está contenida en su totalidad en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces se vuelven dependientes de la doctrina. Otra cosa que dice ahí el mismo versículo es la comunión. Otra cosa que he escuchado acerca de los cristianos es que dicen: los cristianos no toman, pero ¿cómo comen? Algo así, ¿no? Los cristianos no tomamos, pero ¿cómo comemos? Algo así. Dando a entender que nada más nos juntamos para la pachanga, para la fiesta, para la comida. Cuando hay comida, todos llegan temprano, todo es buena onda. ¿No sería genial que el mundo nos conociera mejor por las oraciones? Los cristianos no toman, pero ¿cómo oran? ¿No sería increíble que nos conocieran mejor por nuestras reuniones, en que alabamos a Dios sinceramente? ¿No sería mejor que nos conocieran por cómo ayudamos a la gente afuera? ¿Cómo nos sacrificamos nosotros mismos y nuestras posesiones para darlo? ¿No sería mejor que nos conocieran por cosas como las que conocieron a Jesucristo? Por la piedad, el amor fraternal. Pero rompemos la comunión cuando nosotros solo nos preocupamos por lo nuestro. Y esto pasa comúnmente, hermano, muchas veces. Hay un grupo de jóvenes y al grupo de jóvenes vienen 0. Comunión rota. Hay un grupo de oración y al grupo de oración venimos 0. Está el pastor solito. Comunión rota. Está la iglesia y perdóname, yo no te estoy juzgando, no estoy aquí para eso. Dios es el que es nuestro juez. Yo soy un pobre miserable, yo no podría hacer algo así. Pero tenemos reunión de iglesia y llegamos tarde. Comunión rota. Y cada una de las cosas que la iglesia quiere hacer y mover, hermano, ¿eres consciente de que tú eres el cuerpo de Cristo? ¿Eres consciente realmente de que todo lo que sucede en esta tierra sucederá solo si la iglesia se mueve? Tú eres sus manos de Dios, tú eres sus ojos, tú eres sus oídos, tú eres sus pies, tú eres el cuerpo de Cristo. Y en esta tierra la iglesia puede abrir y cerrar puertas en el cielo. Tiene ese poder, eso lo dijo Dios. Tal vez nos está ganando mucho el mundo, ¿no crees?
Tal vez estamos siendo desobedientes a Dios y necesitamos arrepentirnos.